Esta es una carta, como ustedes conocen. Cada carta, incluyendo la que ustedes escriben, tiene una intención principal. Y en este caso, esta carta ha sido llamada la carta a la iglesia de Cristo en general, porque hay grandes cosas dichas en esta carta que tiene que ver con la iglesia. De la misma forma que la carta a los Filipenses ha sido llamada la carta del gozo, esta ha sido llamada la carta de la iglesia, de tal forma que lo que vayamos a leer, exponer, es el deseo de Pablo para esta iglesia, pero era el deseo de Pablo para todas y cada una de las iglesias, de manera que lo que sea que digamos es el deseo, si se alinea con el corazón de Dios, de aquel que originó la iglesia para cada iglesia local en todas las épocas y en todas las localidades. La semana pasada nosotros comenzamos viendo una de las oraciones de Pablo, una de las grandes oraciones de Pablo justamente en esta carta, en el capítulo 1. Y titulamos en esa ocasión el mensaje Orando en Grande con el apóstol Pablo. Y la única razón para decirlo de esa forma fue precisamente por las cosas que Pablo oró. No fueron oraciones cotidianas, ordinarias que Pablo estaba pensando, orando para los efesios. Él oraba de un espíritu o por un espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos pudieran entender mucho mejor o captar o ganar un mejor entendimiento de todo lo que Cristo es para nosotros. Y la idea, dijimos, que no era que Dios les concediera un espíritu de revelación para conocer cosas o verdades ocultas que solamente algunos lograban alcanzar, sino que Dios le permitiera entender mejor y entender el contenido y la aplicación de lo que ya Dios había revelado por medio de los profetas y por medio de los apóstoles ahora en el Nuevo Testamento, para que ellos pudieran comprender otra vez todo aquello que Cristo es para nosotros, lo que Cristo significa. Junto con eso, Pablo oró de que los ojos de los efesios y los nuestros fueran iluminados para que pudiéramos entender la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de su gloria y el poder que estaba a nuestra disposición. De hecho, la extraordinaria grandeza de su poder para aquellos de nosotros que hemos creído. Esa fue una oración extraordinaria, orando en grande con el apóstol Pablo. En el día de hoy yo quiero que veamos otra de esas oraciones de Pablo. Es una oración distinta, pero es una oración importante, significativa, como nosotros también vamos a ver. Y en esta ocasión, entonces, el título de mi mensaje es Orando por madurez espiritual con el apóstol Pablo. Y cuando nosotros podamos exponer el texto, quizás puedan entender mejor por qué le denominé de esa manera. Entonces, en el capítulo 3 de Efesios, comenzando en el versículo 14 hasta el 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esa es la invocación de Pablo a la hora de orar. Ahora la petición: le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. La motivación ahora. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, escucha, para que sean llenos hasta la medida
de toda la plenitud de Dios. Wow. Hay una invocación, hay una petición y hay una motivación. Pablo comienza el versículo 14 con la misma frase que él comienza el versículo 1 de ese capítulo 3. Por esta causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, cuando tú revisas la carta de Pablo, la causa a la que él se está refiriendo es la historia redentora, el plan o el propósito eterno de Dios de reunir a gentiles y judíos en una sola familia, dada la gracia en Cristo Jesús para con nosotros lo que hemos creído. De manera que el plan de salvación, la sabiduría y misericordia de Dios en el plan de salvación ha hecho que el apóstol Pablo doble sus rodillas ante Dios Padre. Y dijimos en esa ocasión que aunque la posición más común del pueblo judío para orar era la posición de pie, que esa posición de rodillas usualmente era usada ante circunstancias especiales, ante una encrucijada o dificultad, o ante una ocasión o una petición que el que estaba orando consideraba de importancia, de peso, como dijimos la semana pasada, como el caso de Salomón cuando dedicó el templo a Dios. Pablo entiende que lo que él está a punto de comunicar, que tiene que ver con el plan de salvación y cosas para su iglesia, tiene el suficiente peso para él doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él nos dice un par de cosas. La primera es esa, que él se está dirigiendo, está haciendo esta petición al Padre, tal cual Jesús nos enseñó a orar, que oráramos al Padre en su nombre. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo. Estoy orando ante el Padre está ahí, el Hijo también está mencionado, el Espíritu será mencionado, la Trinidad entera está en esta oración. Y Pablo dice entonces que de ese Padre derivan su nombre todas las familias de la tierra, las familias celestiales. En un sentido amplio, Pablo está diciendo que todos nosotros, creyentes y no creyentes, y los seres angelicales, hemos sido originados a partir de Dios, pero en un sentido más específico, que es probablemente lo que él tiene en mente aquí, porque esta es la carta de la iglesia, Pablo está hablando que ese Padre de nuestro Señor Jesucristo, de él derivan su nombre, tanto judíos como gentiles, todas las naciones, todos los creyentes en todas las épocas, en todas las latitudes, junto con los seres angelicales. Todos formamos parte de una misma familia. Probablemente eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa es la invocación. Y es importante a la hora de orar que yo pueda hacer esa invocación inicial con cierto peso y reverencia, porque me recuerda delante de quién yo estoy, me recuerda dónde yo estoy con relación a Él, me recuerda la seriedad de lo que estoy a punto de hacer o de pedir o de cómo voy a interceder, de manera que la invocación en las oraciones que encontramos en la Biblia, ninguna de ellas son fortuitas o superficiales. Pablo se acaba de colocar delante de Dios de rodillas para orar por estos efesios. Lo segundo que tú ves es entonces la petición. Versículo 16. Le ruego, esto es lo que él va a pedir, que él les conceda a ustedes y a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que la petición es por fortaleza en el hombre interior. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué es el hombre interior? Esa es una frase muy paulina, usada 2, 3, 4 veces en sus cartas. Y quizás si nos vamos a uno de los pasajes donde Pablo menciona ese hombre interior fuera de esta carta, quizás comenzamos a entender mejor la diferencia entre una cosa y otra. Cuando él escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 16, Pablo les dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, eso es una cosa, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día
en día. Hombre exterior, hombre interior. ¿Cuál es el hombre exterior? El cuerpo, aquello que envejece, aquello que se desgasta, aquello que va pereciendo poco a poco. Pablo dice, eso es una realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, por lo menos en su caso, él entiende que el hombre interior se va renovando. La pregunta otra vez, ¿cuál es ese hombre interior? Bueno, en un sentido amplio y general pudiéramos decir que es la parte no material de nosotros, que es la esencia de lo que yo soy, lo cual necesita ser definido ampliamente. Porque él está pidiendo fortalecimiento ahí. Yo necesito entender qué es el ahí, qué es ese hombre interior. Bueno, por un lado tiene que ver con el alma, mi alma que ha sido regenerada. Tiene que ver con mi mente, porque mi mente no es parte material. Estoy hablando de mi cerebro, estoy hablando de mi mente. Esa capacidad de poder pensar, mis emociones, mis deseos, mis convicciones. Mi carácter. No puede ponerle el dedo al carácter. Tiene que ver con el deseo por las cosas de Dios. Tiene que ver con la imagen de Cristo que se ha ido formando. Y algunos pudieran decir, bueno, pastor, pero ese es el proceso de santificación. Bueno y válido, yo no argumentaría contra eso. Yo he preferido, y ya lo verán, llamarle a esto madurez espiritual. El hombre interior es la esencia de lo que yo soy. La esencia de lo que yo soy tiene que ver con mi madurez espiritual, como vamos a ver. Cuando Pablo habla de que por medio del Espíritu seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, yo entiendo, junto con otros, que Pablo está pidiendo que podamos madurar espiritualmente. Entonces, con esa idea, déjame decirte que el hombre interior representa la mente del individuo. Fíjate una vez más, no dije el cerebro del individuo, la mente del individuo. Representa el corazón, no físico, pero el corazón de la persona. Representa la voluntad de cada creyente. La mente de la que estoy hablando tiene que ser fortalecida porque la mente es lo que es asaltada continuamente por ideas y pensamientos de ira, envidia, resentimiento, orgullo, lujurias, orgullo ya lo mencioné, pero múltiples otras cosas que son pecaminosas. Esa mente caída necesita ser conquistada por la palabra de Dios, o de lo contrario, la mente conquistará todo mi ser con sus desviaciones. Es la mente la que tiene que llenarse de la revelación de Dios, o de lo contrario se va a llenar de la insensatez del mundo. Y más hoy que nosotros estamos llenos de información barata a través de las redes. Si tú piensas en un niño es altamente vulnerable porque él no es maduro, porque él no piensa maduramente. De hecho, hay una ingenuidad o una inocencia en ese niño que carece de madurez. De esa misma forma, la mente del creyente que no pasa tiempo en la revelación de Dios tiene una inmadurez, una incapacidad para ver la vida, procesar la vida, reaccionar ante la vida, diferenciar lo bueno de lo malo, tomar decisiones correctas y todo lo demás. De manera que esa mente tiene que madurar, tiene que ser fortalecida. Una mente infantil espiritualmente es presa fácil de tentaciones y tendencias y corrientes e ideas que parecen atractivas pero que no son de Dios. Esa mente infantil espiritualmente no tiene conocimiento suficiente de la palabra de Dios, no ha sido entrenada en la meditación, en la reflexión, en el discernimiento, en la diferenciación de una cosa o de la otra.
Una de las cosas más difíciles, alguien decía, no recuerdo si fue C.S. Lewis o quién lo dijo, pero que la cosa más difícil es que la gente lograr que el otro piense. Y sin embargo, nuestra mente vive llena de pensamientos. Pero estaba aludiendo a que piense correctamente, que tome tiempo para reflexionar acerca de lo que está viviendo. Y uno de los pecados más comunes del cristiano es la letargia de la mente, la cual le hablamos a un grupo de líderes de grupos pequeños el viernes en la noche. Una mente letárgica es una mente dormida, es una mente anestesiada, es una mente que no entiende sus tiempos, no entiende cómo vivir en el tiempo que le ha tocado vivir. Es una mente que no crece en el conocimiento de Dios, y tanto es así que muchas veces si habla con esa persona, le dice, cuéntame tu testimonio, te cuenta su testimonio de conversión, y cuando pasa de ahí, te dice, bueno, ¿y qué más? ¿Qué ha hecho Dios en tu? Bueno, si te cuento no acabo. Es algo vago, no está claro. Ni siquiera tengo claro qué es lo que he dejado atrás, cómo es que he cambiado, qué es lo que es diferente. Muchas veces esa mente entonces se ha ido formando más conforme a las corrientes, a lo que se publica, a lo que se dice, a los rumores. Es como los gérmenes que se nos pegan, ¿verdad? Cuando caminamos por el mundo. Es como así el conocimiento que ha ido adquiriendo. Esa mente en el hombre interior tiene que ser fortalecida. De lo contrario es una mente débil, porque ella funciona junto con la conciencia. El corazón también es parte de ese hombre que tiene que ser reforzado. Los deseos del corazón están continuamente haciéndonos perder la batalla. El corazón vive enamorado de lo que el mundo ofrece. Y hasta que el corazón del hombre no sea capturado y conquistado por el carácter de Dios, no ganará sus batallas. Mi corazón con sus deseos necesita ser capturado por el carácter de Dios y luego conquistado por el mismo carácter para yo poder ganar mis batallas. La realidad es esta, hermano. Mi mente necesita conocer a Dios para que mi corazón pueda desear a Dios. Mi mente necesita conocer a Dios para que yo pueda desear a Dios. Cuando un cristiano tiene dificultad por vencer sus deseos de manera repetitiva, todos hemos tenido esa batalla y todos hemos fallado en alguna ocasión en esa batalla, es cierto. Pero cuando un cristiano tiene dificultad en conquistar, en vencer sus deseos de manera repetitiva, hay una sola explicación. Hay un corazón que late con poca fuerza por las cosas de Dios. Y por eso pierde la batalla una y otra vez. La mente, es parte del hombre interior, necesita ser fortalecida. El corazón necesita ser fortalecido. La voluntad necesita ser fortalecida. La voluntad es libertada de la pena o de la esclavitud del pecado el día que tú naces de nuevo. Pero luego hay una lucha. Y la mente necesita ser libertada del poder del pecado, de la influencia que el pecado ejerce sobre nosotros. Por tanto, esa voluntad que forma parte de mi hombre interior necesita ser fortalecida también. La mente con su forma de pensar y el corazón con su forma de desear o de imaginar son las que mueven mi voluntad. Y el problema de una voluntad débil es un problema de la mente y del corazón. Nosotros hacemos lo que amamos. Esa es la realidad. Pablo, en vez de pedir que Dios le conceda una petición material en medio de una necesidad temporal, Pablo dice, es como si él estuviera diciendo, miren hermanos, yo tengo que escribir, no es tan fácil escribir en esta época, como saben es papiro, es un tipo de tinta que es difícil, yo no voy a gastar tinta, tiempo, energía en pedir por cosas
materiales que ya yo sé que Dios se le va a dar por añadidura. Yo voy a emplear mi tiempo, el tiempo que tenga, en pedir cosas que sean de mayor trascendencia, de mayor bendición, y el resto yo voy a pensar que serán las añadiduras de Dios. Yo estoy pidiendo ahora, dice Pablo, por un hombre interior fortalecido. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de ese hombre interior fortalecido, robustecido? Bueno, ya te mencioné algunas cosas, pero todavía lo voy a empujar un poco más. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de turbulencias en tu vida que te llegaron o te van a llegar o que estás en medio de ella, tu hombre interior es el lugar donde tú te retiras. Es tu hombre interior que tiene comunión con Dios. Es en tu interior, en tu hombre interior, donde tú revisas tus convicciones, tus deseos, tus pasiones, las compara, te convences a ti mismo que hay una discrepancia, y si tu hombre interior está fortalecido, tú usas tu mente, tu corazón y tu voluntad para decirle a tus deseos: entiendo que lo quiere, pero no puedes. Esto es lo que debe hacer. Eso está en el hombre interior. En el hombre interior, donde el Espíritu de Dios te da convicción de pecado, donde Dios te convence de hacer su voluntad. Ahí es donde yo soy confrontado. Es en el hombre interior que yo necesito, cuando yo me arrodillo pensando en Pablo, me arrodillo a pedir por algo, antes de pararme mis rodillas, es en el hombre interior donde yo tengo que ganar mis batallas. Si yo gano mi batalla antes de pararme mis rodillas, tú puedes dar por sentado que vas a ganar tu batalla cuando vayas a vivir ahí afuera con las pasiones del hombre exterior. Pero si tú pierdes la batalla en el hombre interior, ahí de rodillas, perdiste la batalla, ya ni siquiera tienes que salir, ya perdiste, darte por muerto. La batalla se perdió. La derrota ya fue decretada. Pablo dice: yo he estado ahí, yo sé lo que es. Él habla en Romanos 6:7 de esa lucha, de que lo lleva a veces a hacer cosas que él no quiere hacer. Él dice: es ahí en el hombre interior donde ustedes y yo necesitamos ser fortalecidos. Ese fue y sigue siendo el secreto de los que han podido soportar las peores crisis aún en medio de la tribulación. Esos hombres y mujeres que fueron fortalecidos por Dios en su hombre interior, Dios los hizo inconquistables. Ese es el Daniel que dice: si quieres tirarme al foso de los leones, al foso voy, pero no voy a dar a torcer mi brazo para ofender a Dios. Es el hombre interior en los 3 amigos de Daniel que dijeron: rey, no vamos a adorarte. Si nos tiran al horno de fuego, nuestro Dios es capaz de librarnos, y si no, tampoco vamos a adorar a esta bestia que tú quieres que adoremos. El hombre que no conoce a Dios, él ni siquiera sabe que tiene un hombre interior. Él nunca ha oído ese término. Él tiene un hombre interior que está deshecho, pero él ni siquiera sabe. En ese sentido es como si no lo tuviera. Él no se puede retirar a ese lugar a tener comunión con nadie porque él no tiene a alguien. Él no puede retirarse a ese lugar a comparar sus convicciones con lo que está enfrentando, porque las convicciones que él tiene son opiniones cambiantes que él ha abrazado a lo largo de su vida. A ese hombre inconverso, lo único que él conoce es la idea del hombre exterior. Y al hombre exterior le llama mucho la atención la posición, la riqueza, el poder, aquello que brilla, los placeres, el reconocimiento público. Eso es lo que él cultiva. Eso es lo que él vea, eso es lo que le da brillo. Pero el cristiano que tiene una idea por su palabra de que hay un hombre interior, Pablo dice en esta oración: yo oro que tú seas fortalecido en el hombre interior. Es ahí donde tú decides vivir por fe y no por vista. El hombre que no conoce a Dios, no, él vive por vista y no por fe. Para él cuenta lo que ve, lo que está en papel, lo que está firmado, o el efectivo que tiene en mano. Eso es lo que cuenta, o la posición que le han entregado.
El apóstol Pablo pasó las peores vicisitudes, ustedes las conocen, latigazos, golpes con vara, prisionero continuamente. Pero el único daño que Pablo sufrió en todas esas experiencias lo tuvo en el hombre exterior, más nada. En cada una de esas experiencias su hombre interior fue fortalecido. Y es a eso que Pablo se está refiriendo cuando dice, todos los días en el hombre exterior nos vamos desgastando, va desfalleciendo, pero todos los días en mi hombre interior nosotros somos fortalecidos o transformados. Una observación más de la petición, porque esa es la petición del hombre interior. Notaste que el instrumento del fortalecimiento es el Espíritu Santo. Y la próxima observación, porque ese es un solo versículo, pero es un versículo, como dirían en inglés, pregnant with meaning, o preñado de significado. El instrumento es el Espíritu, de manera que esto no es algo que yo hago. Yo no fortalezco mi hombre interior a base de disciplinas espirituales que yo necesito, pero no es eso lo que lo hace, es el Espíritu de Dios que lo hace. Pero recuerda algo más que está en el texto. Pablo pide que ese fortalecimiento ocurra conforme a sus riquezas en gloria. Que a la hora del Espíritu trabajar y fortalecer mi hombre interior, que el Espíritu lo haga conforme a todo lo que Dios tiene a su disposición para que eso logre el trabajo en mí. Nota que Pablo no dice, Señor, fortalécelo conforme a la frecuencia de sus oraciones. Pablo sabe que no oramos suficiente. Ni siquiera Pablo dice, fortalécelo conforme al tipo de profundidad de sus oraciones. Pablo sabe que no sabemos cómo orar. Pablo tampoco dice, fortalécelo conforme al tamaño de sus oraciones. No, Pablo entiende perfectamente bien que nuestras oraciones tienen el tamaño del hombre. Pablo quiere que ocurra algo en mí, en mi interior, que tiene el tamaño de Dios. Conforme a tus riquezas en gloria. Pablo no pide que nos fortalezcan conforme a nuestra fe. Pablo sabe que nuestra fe es muy débil. Pablo no pide que ocurra ese fortalecimiento conforme a mi entendimiento. Es muy limitado. No, Pablo está diciendo, Señor, conforme a lo que tú eres, en tu ser, dale a estos efesios y al resto de tus hijos lo que ellos necesitan en su interior, conforme a la abundancia de lo que tú tienes en ti, que forma parte de su carácter, que son tus riquezas en gloria. Eso es enorme. Porque todo eso es ilimitado. Sus riquezas en gloria, hablamos un poco la semana pasada, eso tiene que ver con su gracia, su sabiduría, su santidad, su poder, su voluntad. Y Pablo dice, cuando vayas a hacer algo por medio de tu espíritu, hazlo conforme a. Imagínate que yo sea billonario de grado extremo y tú dices, pastor, le estoy pidiendo que usted haga una donación conforme a su riqueza. Me está pidiendo que haga una donación grande. Bueno, Pablo está diciendo, conforme a las riquezas de Dios infinitas, haz un trabajo en tus hijos. ¿Cuál sería el resultado si Dios hace eso? Sería un hombre o una mujer cuya única motivación de vida sería Dios, su gloria y sus propósitos. Sería un Cristo. Sería un Pablo que no tenía la naturaleza divina. Ese sería el resultado. Es por eso que Pablo está pidiendo. Esa es la petición. Entonces la invocación la vimos, la petición la terminamos de ver. Yo quiero que veamos la motivación de la oración. Como tercer y último punto, versículo 17 al 19. De manera que, este es el propósito, ¿verdad? Esta es la intención. De manera que, esto introduce el resto del pasaje,
Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Wow. La frase que Cristo habite en vuestros corazones es como extraña, porque son creyentes. Pero la palabra que ahí es traducida que Cristo more, como morar, en el original es katoikeo, que tiene que ver más bien, más que simplemente vivir, tiene que ver con residir de manera agradada, complacida. De manera que parece que lo que Pablo está pidiendo es que ya que Cristo mora en ellos, que su estilo de vida, su motivación para vivir, sea una que complazca, agrade al Cristo que mora en ellos. De manera que es más la calidad de la morada de Cristo que la cantidad, por así decirlo. Porque es posible, creo que muchas veces Cristo morando en el creyente no necesariamente está complacido con el estilo de vida del creyente. Yo creo que Pablo está pidiendo que Dios fortalezca a los efesios, a nosotros en el hombre interior, para que al vivir la vida cristiana con un hombre interior fortalecido, Cristo resida en nosotros, pero de manera complacida. Y que entonces, con ese hombre interior fortalecido, que la motivación, seamos arraigados y cimentados en amor. Si tú revisas la carta de Pablo, lo cual yo para este estudio volví a hacer de diferentes formas, tú vas a descubrir el sitial enorme, exclusivo de hecho, que Pablo le da a la capacidad de amar. De hecho, la madurez espiritual en la teología paulina es medida por tu capacidad y mi capacidad para amar. En 1 Corintios 12 y 14, Pablo habla de todos los dones del Espíritu. Dones de profecía, de sanación, de sabiduría, de revelación. Y luego en el capítulo 13, Pablo nos dice, pues ¿sabes qué? Todos esos dones extraordinarios, ellos van a pasar toditos. Y él concluye hacia el final, dice, pero ahora van a permanecer tres: la fe, la esperanza y el amor. Eso como lo recordamos. Lo que quizás recordamos menos es que Pablo concluye ese versículo diciendo, pero el mayor de ellos es el amor. Primero, todos estos dones van a pasar, pero van a quedar tres. Van a quedar la fe, la esperanza y el amor. De esos tres, el mayor es el amor. Pablo coloca la capacidad de amar, obviamente agape, incondicionalmente, por encima de la fe. No solamente en ese versículo, anteriormente en 1 Corintios 13 dice que si tú tienes fe para mover una montaña, ahí está la fe, y no tienes amor, tú no eres nada. Es como si no tuviera ninguna fe. De hecho, Pablo me dice que si yo tengo todos esos dones, yo puedo predicar, yo puedo profetizar, pero no tengo amor. Oye lo que Pablo dice. Tú eres como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Déjame aplatanarlo en buen dominicano. Si tu pastor te para ahí hoy y predica un sermón extraordinario, exegéticamente, con excelente oratoria, con excelente secuencia de ideas, de puntos, de aplicaciones, y cuando tú vas ahí abajo, tú no amas las ovejas, ese domingo, hoy, te voy a decir lo que eres. Eso es lo que Pablo diría. Tú fuiste un metal que resuena o un címbalo que retiñe. De hecho, Pablo dice un par de versículos más abajo, no importa lo que tengas o lo que poseas, sin amor, escucha, literal, esto es cita de Pablo, de nada aprovecha.
ni los dones del Espíritu tienen valor en ausencia del amor, ni el fruto del Espíritu tiene valor en ausencia de amor. Dr. Donald Barnhouse fue el pastor de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, una iglesia que tiene una historia larga de grandes predicadores. Su sucesor fue James Montgomery Boyce, y después que Boyce murió en el 2000, también ha pasado ahí varios predicadores, incluyendo Philip Ryken, que está ahora como presidente de Wheaton College. Donald Barnhouse escribió acerca del amor como la zapata de cada uno de los frutos del Espíritu. Entonces, déjame recordarte el fruto del Espíritu que revisamos en una serie que hicimos no hace mucho, para luego decirte la conexión que Barnhouse hace con el amor. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, escucha ahora a Barnhouse. El gozo es el canto del amor. La paz es el descanso del amor. La paciencia es el amor perseverando. Me gusta eso. La benignidad es el toque del amor. La bondad es el carácter del amor. La fidelidad es el hábito del amor. La mansedumbre, otra vez, es parte del carácter del amor. Escucha esto. El dominio propio es el amor controlándolo todo. El dominio propio es el amor que controla lo que va a decir. El dominio propio es el amor que controla lo que va a hacer. El dominio propio es el amor controlando tus pensamientos de ira, de resentimiento, de venganza. De manera que ninguno de los frutos del Espíritu es algo sin el amor, y ninguno de los dones del Espíritu tiene valor sin el amor. En una iglesia llena del amor de Dios, es una iglesia madura. Una iglesia llena del amor de Dios es una iglesia donde la división no ocurre, ni corre el chisme, ni corre el espíritu de crítica, y mucho menos de condenación. Una iglesia madura es una iglesia que puede amar incluso al hermano que tropezó y cayó, y que puede restaurarlo, y no solamente que puede restaurarlo, que quiere restaurarlo. La madurez cristiana a la luz de la revelación de Dios está directamente relacionada a mi capacidad de amar. De hecho, los dos más grandes mandamientos, otra vez lo voy a volver a repetir, los dos más grandes mandamientos de la ley de Dios están directamente relacionados a mi capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi capacidad de amar al prójimo como a mí mismo, como el segundo y más grande mandamiento. De manera que cuando yo no amo, yo estoy en violación del primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y ahí entonces que Pablo está pidiendo que ellos sean arraigados en amor y cimentados. Arraigados en amor porque Pablo entiende que la salud de una iglesia depende de la profundidad y la calidad del amor entre los miembros de la iglesia. La salud de una iglesia depende de la calidad y profundidad del amor entre los miembros de la iglesia. Dios entendió que la zapata de todo edificio, en este caso la zapata del edificio de la iglesia, que somos nosotros, está o tiene que estar arraigada en el amor. En otras palabras, imagínate el amor como un terreno donde vas a sembrar. Nosotros necesitamos echar raíces profundas en el terreno del amor. Cuando Pablo dice arraigados, es una expresión, sobre todo en el original, que se ve mejor agricultural, de la agricultura. O agrícola sería la palabra más que agricultural. Agricultural es una transliteración del inglés.
La otra metáfora que es usada es cuando Pablo dice cimentados, que otras traducciones dicen edificados y otras dicen levantados en amor. Es una palabra que tiene que ver con algo que tú eriges, que tú levantas. Y Pablo dice, yo oro que ellos sean arraigados hacia abajo y levantados hacia arriba en amor. ¿Y qué se requiere para eso, Pablo? Bueno, que ustedes, versículo 18, sean capaces, esta es la manera como eso se logra, que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo está pidiendo por una mayor comprensión del amor de Cristo. Pablo sabe que el amor de Cristo es infinito. Pablo sabe que ni él pudo completamente comprender el amor de Cristo por nosotros, el amor de Dios por nosotros. Pero él ha llegado a un nivel de entendimiento del amor de Cristo por él, que él puede escribir a los Corintios en su segunda carta, y él puede decirle, el amor de Cristo me constriñe. Reina Valera del 60. El amor de Cristo me impulsa. Reina Valera del 2015. El amor de Cristo me controla. Es quien me dirige, me frena, me impulsa, me controla. Nueva traducción viviente. El amor de Cristo me obliga. Nueva versión internacional. Me obliga a vivir como yo vivo. Es como que Pablo está diciendo, el amor de Cristo no me ha dejado ninguna otra opción, porque me controla, que no sea vivir la vida que estoy viviendo. Por tanto, el amor de Cristo es tan extraordinario en la vida de Pablo, que Pablo estuvo dispuesto a amar aún a sus enemigos, estuvo dispuesto incluso a que él fuera condenado con tal de que los judíos llegaran a conocer la salvación. Me encanta como la paráfrasis de The Message o el mensaje de Eugene Peterson lo pone en inglés, no está en español, hasta donde yo sé, pero él dice, de ese mismo versículo, él lo parafrasea de esta forma: su amor tiene la primera y la última palabra en todo lo que hago. Eso es similar a que me controla, me gobierna, me obliga. Pablo está diciendo, el amor de Cristo tiene la primera y la última palabra en todo lo que yo hago y en todo lo que no hago. Entonces él describe el amor de Cristo en 4 dimensiones, y a la verdad que realmente nadie está pensando que Pablo tenía con cada dimensión como una idea exactamente de qué era lo que debíamos entender, sino que él estaba tratando de decirnos, el amor de Cristo que es infinito, oye, es como cuatridimensional de tan grande que es, pero esas 4 dimensiones nos sirven para imaginar qué cosas pudieran estar detrás de estas palabras. Quizás, si tú piensas en la anchura del amor de Cristo, es como que es tan ancho que pudo abarcar a judíos y gentiles en todas las épocas, en todas las localidades. Ricos y pobres, blancos y negros, educados y no educados, gente sofisticada y gente simple. Gente muy inteligente y gente no tan inteligente. Así de ancho es el amor de Dios. Podemos pensar en longitud. Bueno, podemos imaginar un poco longitud hacia allá, hacia atrás. Bueno, es que el amor de Dios es eterno. Desde allá atrás me ha amado y el Señor dice que me va a amar hasta la eternidad futura. Así de largo es el amor de Dios. De la eternidad pasada a la eternidad futura no va a terminar, no tuvo comienzo. Dios me ha amado desde antes de que yo pudiera nacer. Quizás las últimas 2 dimensiones son las que más me atraen mi imaginación, la profundidad del amor de Dios. Porque es esa profundidad, si mira hacia abajo, que movió a Cristo desde la gloria hasta la vergüenza, hasta los lugares más bajos para redimirnos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo desde la gloria hasta la vergüenza de los hombres en la tierra. Dios entregó a su Hijo, el Hijo entregó su vida. En la cruz,
Fue el amor de Cristo que lo sostuvo en la cruz, no los clavos. El amor de Cristo lo llevó a derramar sangre, de manera que con su sangre pudiera pagar la deuda que tú y yo habíamos contraído. Pagó mi pecado, me justificó. El amor de Dios trajo al Hijo aquí abajo. Esa es la profundidad de su amor. Y la próxima, pensando, ¿verdad?, imaginativamente otra vez, la altura del amor de Dios es la que toma al pecador arrepentido desde aquí abajo y lo lleva hasta la altura de su trono. Wow. Escucha cómo Juan lo entendió. Su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. O sea, Juan también quiere que yo entienda el amor de Dios. Mira cuán grande es el amor del Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, es el versículo 1. O sea, ya eso es extraordinario, de acuerdo, Juan. Versículo 2 ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces es como esto, como tú debieras pensar. La profundidad del amor de Dios trajo al Hijo de Dios con imagen de Dios plena, perfecta, hasta aquí abajo y lo hizo semejante al hombre, a nosotros. Y la altura del amor de Dios va a tomar al hombre con una imagen de Dios distorsionada y lo va a llevar hasta allá arriba para darle la imagen de Cristo en quien mora la plenitud de Dios. ¿Tú entiendes? La profundidad del amor de Dios trae a Cristo y lo hace semejante a nosotros. La altura del amor de Dios toma al hombre como nosotros y lo hace semejante al Hijo de Dios en quien mora la plenitud de Dios. Juan dice, tú debes saber que así es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. A.W. Tozer lo decía de esta forma. Como Dios es eterno, su amor no tuvo comienzo. Su amor tampoco tiene fin, porque Dios es infinito y no conoce límites. Porque Dios es santo, su amor es el ejemplo perfecto de pureza. Porque Dios es inmenso, su amor es incomprensible. Muchas veces nosotros, bueno, quizá casi siempre o siempre, nosotros amamos lo que nos atrae, lo que nos beneficia, lo que nos hace bien. Pero Dios me encuentra en mis delitos y pecados y me ama así de deformado como el pecado lo había logrado. Dios nos amó voluntariamente, no por lo que éramos, sino por lo que habríamos de llegar a ser. Ese es su amor incomprensible. Si tú piensas en la oración de Pablo, no hay nada trivial, no hay nada ordinario, no hay nada cotidiano de ese amor. Es Pablo de nuevo, él no va a perder como tinta tiempo en estar pidiendo por cosas materiales por los efesios. Cuando ellos hagan esto, cuando ellos tengan esto, cuando Dios desarrolle eso en ellos, el resto de lo que ellos viven pidiendo, eso se le dará por añadidura. Ahora, la motivación, estamos desarrollando la motivación de la oración en esta última parte, pero cuando tú llegas al final, o sea, cuando alguien dice, ok, ¿cuál es tu punto? Como que te está tardando mucho en dar la explicación, ¿y cuál es tu punto? Y entonces, es como que le dijéramos, Pablo, ok, ya gastaste mucho tiempo en descifrar eso. Y entonces, Pablo dice, ok, versículo 19, ¿para qué? Es una cláusula, ¿verdad?, de propósito, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿What? ¿Qué? Pablo dice, yo lo que estoy orando es que Dios tome sus riquezas en gloria y comience a hacer un trabajo en su hombre interior de transformación, de tal manera que ustedes lleguen a comprender el amor de Cristo que a mí me constriñe, me empuja, me obliga. Cuando eso ocurra, tú descubrirás que tú habrás sido llenado
de toda la plenitud de Dios. El Pablo no está diciendo tú serás infinito como Dios. No, lo que él está diciendo es de todo eso que Dios es, Dios te ha dado poder y sabiduría y gracia y misericordia y amor y determinación y discernimiento. De todo eso que Él es, ya Él te ha llenado de todo eso. Y como eso se manifiesta en tu madurez espiritual, es con una capacidad para amar, como la que Cristo tuvo y en el caso de Pablo, como la que Pablo exhibió. La palabra traducida ahí como plenitud, la plenitud de Dios es pleró en el Nuevo Testamento. Y pleró tiene que ver con ser dominado. Si tú dices que alguien está pleró de ira, él está dominado por la ira. En este caso, Pablo está diciendo, yo quiero que esa transformación en el hombre interior ocurra de tal forma que ustedes sean dominados por Dios. Como él dice que el amor de Cristo lo constriñe, lo empuja, lo obliga, dominado. La persona dominada completamente por los deseos de Dios y las cosas de Dios está plena de Dios. Hermanos, Dios nos está ofreciendo las riquezas de su gloria. Y nosotros vivimos deseando las pobrezas del mundo que llamamos riquezas. Y es como esto, quizá esta ilustración te sirve. Esto es una historia real. Este hombre se perdió cuando estaba niño. Y un día iba caminando por una de las calles y vio a un señor, como cualquier otro. Y lo tocó en su codo. Le dijo, Señor, ¿usted me podría dar 10 centavos? En los tiempos en que 10 centavos era algo. Tan pronto el Señor se volteó la cara para ver quién le estaba pidiendo, el pordiosero se percató de que era su propio padre. Y el pordiosero exclamó, Padre, Padre, ¿me reconoces? Y tirando sus brazos sobre el pordiosero y con lágrimas en los ojos, el padre dijo, oh, mi hijo, te he encontrado. ¿Tú quieres 10 centavos? Todo lo que tengo es tuyo. Padre, yo he estado mendigando en las calles por 18 años y tú has estado buscándome para darme todo cuanto tú tienes. Cristo te ha estado buscando por todo el tiempo para darte todo lo que Él es, todo lo que Él posee. Y nosotros seguimos mendigando por las calles las riquezas del mundo que nosotros llamamos, las pobrezas del mundo que nosotros llamamos riqueza. Y Cristo dice, es que no entiendo el intercambio. Yo logré un glorioso intercambio en la cruz de mi vida por la tuya y no entiendo el intercambio tuyo de mis riquezas por las pobrezas del mundo. No entiendo. La oración de Pablo, mi oración es que nosotros dejemos de mendigar por las cosas que el mundo nos ofrece y de una vez por todo decidamos abrazar las riquezas en gloria para fortalecer nuestro mundo interior. Escucha 2, 3, 4 ilustraciones de lo que Dios quiere darte. Porque yo ni siquiera puedo agotar la lista. Dios quiere darme su mente para pensar. Dios quiere darme su corazón para sentir. Dios quiere darme su sabiduría para discernir. Dios quiere darme su voluntad para caminar. Dios quiere darme su santidad para librarme del poder del pecado que me ahoga, que me sofoca. Dios quiere darme su gracia y su favor para vivir su propósito con gozo. Yo no puedo vivir su propósito con gozo sin su gracia y su favor. Y cuando eso ocurra, tú y yo estaremos llenos de la plenitud de Dios. Dios anda buscándome para llenarme. Y nosotros estamos como corriendo de la fuente que puede llenarme y seguimos entonces tras cisternas agrietadas, buscando cisternas agrietadas que no retienen agua. Y Pablo está consciente de eso. Pablo ha vivido en el mundo. Pablo tiene una idea de cómo vive la humanidad. Pablo tenía una idea de cómo vivían los creyentes.
de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Filipo, de la iglesia de Éfeso. Y Pablo dice, yo sé, yo he oído de su fe, yo he oído de esto, pero ¿sabes qué? Todavía hay mucho trabajo que hacer en su hombre interior. Eso es un trabajo del Espíritu de Dios, quien tiene riquezas en gloria. Y cuando tú llegues a comprender el amor de Cristo, estarás arraigado y cimentado en amor. Y cuando llegues ahí, entonces tú podrás estar lleno de toda la plenitud de Dios, porque el amor es como la marca final de que tu madurez ha llegado donde tenía que llegar. Nada de tus habilidades, dones, talentos y fruto del mismo Espíritu son nada sin tu capacidad para amar. Y Cristo fue a la cruz justamente para eso. Hermanos, lo único que tenemos es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está fuera de Cristo, yo no lo tengo. Yo lo puedo tener en mis manos, en la cuenta de banco, pero cuando yo me vaya, se queda. Por tanto, yo no lo tengo. Todo lo que yo verdaderamente poseo, lo poseo en Cristo, en quien yo estoy. Por tanto, Cristo basta. Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que yo necesito. Padre, gracias que todo lo que yo tengo está en Cristo y es con Cristo que me voy a encontrar cuando yo parta de este mundo. Gracias por haberme colocado en Cristo. Gracias por salvarme en Cristo. Ayúdame ahora a vivir en Cristo por el poder de su Espíritu. Fortalece mi hombre interior con todo lo que hemos mencionado, para que al igual que Pablo yo pueda decir, el amor de Cristo me empuja, me constriñe, me obliga, me deleita, es lo primero y lo último en todo lo que hago. Y que del amor de Cristo derramado en mí, que me desborda, yo pueda amar. Y que para otros pueda ser de bendición y de testimonio de que finalmente alcancé la madurez que me faltaba. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.